El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. Lo decía Eleanor Roosevelt. Y hoy, en Gente Grande, exploramos cómo construir esos sueños después de los 50 junto a un invitado excepcional. Andy Stallman, Mr. Branding. Descubriremos cómo el branding personal puede empoderarnos en esta etapa de la vida y cómo las marcas pueden conectar de manera auténtica con las personas mayores en una era donde la humanización y el intercambio entre generaciones son claves. Prepárense para una conversación imperdible. Bienvenidos a Gente Grande, un programa en el que queremos entender las implicaciones del paso del tiempo en el siglo XXI. Hoy entrevistamos a Andy Stallman, quien se conecta desde Madrid, España, para hablar sobre la relevancia que tiene el branding personal en la segunda mitad de la vida y de cómo las empresas deben y pueden conectar con las personas mayores de hoy y con las que seremos en un futuro próximo. Para que la audiencia conozca quién es Andy Stallman, quiero contarles que él es un experto en branding, mundialmente conocido como Mr. Branding, uno de los principales referentes en la construcción de marcas, con más de 25 años de experiencia en el ámbito del marketing y la comunicación. Ha trabajado en grandes proyectos globales, armando un equipo que funciona 24/7 en distintas partes del mundo. Es autor, de varios libros que yo diría de cabecera para quienes hemos transitado por la carretera del marketing, que son Brand of Fun, Human of Fun y el más reciente, Totem. En estos libros explora la intersección entre las marcas, la tecnología y la humanidad. Es un conferencista muy solicitado y colabora en proyectos que destacan la importancia de las marcas en la conexión emocional con las personas. Andy Stallman, bienvenido a Gente Grande. Muchas gracias por la presentación, muy grande, Alex, me encantó y nada, con muchas ganas de conversar. Sí, yo tuve la oportunidad de conocerte hace 11 años, en el 2013, en el famoso Reinvention del 2013 organizado por Eduardo Jurado. Trabajaba todavía como investigadora cualitativa de mercado, de tal manera que todo lo que vi allí me hizo muchísimo sentido hasta el día de hoy y de forma muy especial tu charla. Ayer estuve revisando las notas que por suerte se guardan en el iCloud y quiero empezar recordando unas cuantas que tienen que ver con el segmento que aborda a quienes nos dirigimos en este programa. Nos provocaste señalando que estábamos frente a un cambio de era más que a una era de cambios, que era un poco el cliché de ese tiempo, y que había que dar paso a preguntarnos del porqué de las cosas a por qué no las cosas. También citaste a García Márquez con su libro Cien años de soledad, cuando nos mostrabas este mundo nuevo, tan nuevo que no había todavía palabras para nombrar las cosas que estábamos viviendo. Más de una década de estas ideas tan relevantes y tanto ellas como tú siguen siendo significativos. ¿Qué tan nuevo es este mundo que estamos viviendo, Andy? ¿Ya lo podemos nombrar? Qué buena memoria y qué bueno tener apuntes en la nube para recordar lo que pasó hace tantos años. Los últimos 11 años, te diría que tengo para responderte un grupo de buenas noticias y un grupo de malas noticias. Eh, las buenas noticias es que cambió todo. Y las malas noticias es que no cambió nada. Y vamos a decir, es que no tiene sentido lo que estás diciendo. Desde el 2013 a esta parte, la transformación geopolítica, diplomática, política, económica, financiera, cultural, sanitaria, emocional, está puesta patas arriba, sin duda alguna. Las nuevas tecnologías, sobre todo el acceso cada vez más democratizado a herramientas de inteligencia artificial, también está poniendo patas arriba el marketing, el branding, pero también el trabajo, la educación, eh, la sociedad. Pero lo cierto es que en esencia el ser humano sigue prácticamente igual, sigue con los mismos dolores, sigue con los mismos amores, sigue con los mismos sueños, con las mismas preocupaciones.
quizás con un poquito más de ansiedad, también un poquito más de soledad, quizás también un poco más de depresión, con un poquito más de años de expectativa de vida, Ujú. pero lo curioso es que está cambiando mucho más rápido lo superficial que lo profundo. Y lo profundo, en algunos aspectos, está bueno que se mantenga inalterable, en el aspecto de los valores, del sentido, del respeto, de la ética, de la convivencia, de la gratitud, de la generosidad, de la solidaridad, pero en la superficie está todo muy turbulento, con lo cual hoy podríamos volver a afirmar exactamente lo mismo que hace 13 años, o hace 11 años, perdón. No estamos en una era de cambio, sino que estamos en un cambio de era. Quizás hace 11 años lo que aceleraba el cambio era Internet. Hoy Ujú. lo que acelera el cambio son las inteligencias artificiales en todas sus manifestaciones, en todos sus formatos y en todas sus herramientas. Pero indudablemente seguimos también con ese mindset de temor a lo desconocido, de miedo a lo incierto, de freno ante lo que no ha sido explorado, con lo cual nuevamente deberíamos volver a preguntarnos, en vez del por qué de todo, ¿por qué no hacer esto? ¿Por qué no explorar aquello? ¿Por qué no innovar en esta otra cuestión? Con lo cual, te digo, ha cambiado todo para que todo siga exactamente igual. Gatopardianamente, ¿no? Literal. Andy, bueno, buenas y malas noticias. Siempre va a ser un desafío vivir en este tiempo, ¿no? Para entrar en materia, cuéntale a nuestra audiencia qué es exactamente el branding personal para ti. Am, para mí el branding personal es una necesidad y una convicción para aquellos que han sabido eh, transformar su propósito, sus valores, su propuesta de valor, su contribución al mundo, su promesa en algo tangible. Y digo convicción porque hay personas que construyen, elaboran, desarrollan esa marca personal o ese branding personal desde esa búsqueda de valor, no solo de crear valor para uno, sino de contribuir en valor para su comunidad principalmente. Y la convicción nace realmente de esa mirada de aportar eso que acabo de decir. Pero por otro lado también digo que es una necesidad, porque hay personas que no tienen esa convicción, pero que entienden que hay una necesidad de construir y de desarrollar esa marca personal o ese branding personal, no de manera amateur, no de manera aleatoria, y además, innegablemente, una vez que se comprende el valor de construir y de desarrollar y de elaborar el branding personal, todo aquello que se pierde, aquellos que no lo han hecho o lo han hecho mal, y todo lo que ganan, aquellos que lo han hecho bien y lo siguen haciendo bien. En definitiva, tu presencia en el mundo con un buen branding personal se nota y tu ausencia se siente. Sin un buen branding personal, te transformas en una especie de marca irrelevante para la mayoría de las personas y hoy por hoy tú puedes ser una marca odiada, puedes ser una marca amada, pero lo que no puede ser es una marca ignorada. Con lo cual, para evitar ser ignorado y ser irrelevante, el branding personal nos ayuda también a tener esa presencia, a alcanzar esos objetivos y a impactar positivamente en la comunidad de la cual formamos parte. Ujú. Y llevando estos conceptos a este terreno, ¿no? Al que te he invitado, ¿por qué sería especialmente relevante en la segunda mitad de la vida trabajar en el branding personal? Bueno, hay razones muy tangibles y hay razones muy intangibles. Ujú. Voy a empezar por las segundas. Y si me olvido de las primeras, recuérdamelo, por favor. Ok. Las intangibles tienen que ver con que en la segunda mitad de la vida, por lo general, las personas tienen mucho más claro lo que quieren y lo que no quieren,
por lo general, la experiencia ha contribuido a aprender, a madurar, a comprender, con lo cual uno tiene más claro qué es lo que es y qué es lo que no es. Con los años, uno se da cuenta que la sabiduría adquirida no se puede trasladar a los jóvenes a través de Amazon, eBay o cualquier otra plataforma de comercio, sino que se tiene que trasladar o comunicar o entregar el testimonio de diferentes maneras. Una es a través de tu presencia en diferentes redes o plataformas, haciendo este traspaso de conocimiento a los más jóvenes. Y además, entre los intangibles, cuando uno tiene muchos años, tiene muchas cosas para compartir y muchas cosas para contar. Y siempre hablo en general, hay gente que no quiere compartir, hay gente que no le interesa pasar su conocimiento, hay gente que quiere quedarse la sabiduría para él, ella o un grupo reducido, y por eso digo siempre que no hay una fórmula única para todo el mundo, sino que estamos hablando de generalidades. Desde lo tangible, en la segunda mitad de la vida, por lo menos en esta parte del mundo, salvo que seas un emprendedor o un empresario que es dueño de su propio negocio, si eres empleado, por lo general, en la segunda mitad de la vida, en el mejor momento profesional de tu vida, te van a meter una patada en el culo. Esto está afortunadamente empezando a cambiar un poquito. Así es. Viviendo en un siglo de tanta crisis reiterada, muchas empresas afortunadamente se empiezan a dar cuenta que un veterano de 50 no puede ser reemplazado por dos jóvenes de 25 porque se ahorran una antigüedad y un salario y unos beneficios, porque en tiempos de crisis la experiencia es un grado. Y lo que te puede costar más económicamente hablando, en definitiva, te resulta mucho más económicamente hablando, a la hora de poner en valor esa experiencia. Lo cierto es que todavía no pasa a nivel general, sino que pasa en pocas compañías. Entonces te meten una patada en el culo. Tú los últimos 25 o 30 años fuiste empleado de una corporación, de una multinacional, de una empresa familiar, lo que sea, y tuviste poca necesidad, quizás porque no te lo explicaron, quizás porque no te lo enseñaron, quizás porque no te lo dijeron, quizás porque estuviste distraído o enfocado erróneamente en otras cosas, en construir tu marca personal. Pero de la noche a la mañana, justo hoy tuve una comida con el CEO el ex CEO, hasta hace nada, de una de las compañías más grandes y más importantes de Latinoamérica. Y después de 27 años dejó de ser el CEO de esa compañía y le pregunté, ¿qué tal el día después? Y me dice, mira, pasás de recibir 900 WhatsApp por día, 1000 mails por día, al silencio total. Y claro, acá hay una combinación de ego, hay una combinación de otros aspectos que duelen y que joden. Claro. Por eso para mí, todas las personas... Tiene que ver con la identidad, ¿no? O sea, que se con la no identidad. Con la no identidad. O sea, también. Vos hiciste que tu identidad fuese la empresa, con lo cual si no tenés empresa, no tenés identidad. Exagerando, ¿no? Sí. De alguna manera. Pero al final, el gran challenge es cómo construyo esta identidad, que en el fondo ya existe, porque tú ya eres, ¿no? Pero bueno, hacia afuera no tienes por qué manifestar todo tu yo. Estamos hablando de tu yo personal, profesional, no de tu yo personal, y el matiz es muy importante, con lo cual es muy relevante empezar a construir esa marca tratando de hacerlo sin el apellido de la gran corporación, porque claro, hoy por hoy cualquiera que tenga el apellido de la corporación va a recibir muchos mails, muchos likes, muchos comentarios, la mayoría, dicho sea sin paños fríos, por interés. Claro. No porque interese lo que dices, sino porque interesa tu puesto para poder hacer otro tipo de cosas. Entonces, desde lo intangible está muy claro, desde lo tangible también es importante porque te estás comprando un seguro de retiro o un seguro de vida post corporación, post empresa, post organización, y porque además mucha gente también encuentra el día después el espacio y el tiempo para hacer realidad lo que siempre ambicionó y no pudo antes.
no todo el mundo que deja o es dejado por la corporación llora. Hay gente que vende Pues, pañuelos. Che, a ex- mí me encanta, no sé, hablar de arte y ahora por fin puedo hablar de arte. A mí exacto. siempre me encantó, no sé, viajar, ahora voy a hablar de viajes. O seguir A mí siempre me estudiando, encantó, aprendiendo cosas eso es, nuevas. Ujú. quiero estudiar Hay algo hay nuevo. un ingrediente, perdón, que te interrumpa, hay un No, no, dale, dale. ingrediente adicional a lo que estás comentando, de esto, hablando del cambio de era, en que la pirámide poblacional ya no es más una pirámide y que el recambio poblacional hacia gente joven que va a ser menor, de tal manera que ya ahorita pues empieza a ser como un barrilito del Chavo del Ocho y en el medio las dinámicas van a cambiar, o sea, no nos van a, digo, me incluyo porque tengo 56, y ya no nos pueden ignorar porque van a necesitar de nuestra fuerza laboral o, no sé, fuerza, llamarle, nuestro intelecto, esto intangible también que podemos aportar desde la experiencia. eh, mm, Creemos quizás que tenemos para 10, 15, 20 años más de Sí, estar ocupados y dándolo todo. Pero a mí no me parece del todo eh, clarificador hablar de edades, porque claro. hay gente de 55 años que parecen abuelos y hay gente de 55 años que parecen de 20 y hay chicos de 25, 30 que parecen abuelos y hay chicos de 25, 30 que parecen de 15. O sea, hay de todo en todos lados. Eh, Acá creo que la segmentación generacional para lo único que aporta o sirve es para saber eh, en qué año naciste y cuál fue el condicionante de tu desarrollo emocional y cultural en el contexto histórico en que fuiste creciendo. Pero hoy por hoy creo que nos podemos conectar mucho más con personas con las que compartimos valores, causas, principios, iniciativas, hobbies, que con gente solamente, Grupos etarios. claro, que con, Correcto. me trabé, con la que solamente te conectás por la edad. Entonces, Ujú, sí, el tema de lo generacional genera bastante confusión ujú. por esto mismo, eh, pero ya me gusta más hablar de mindset, me gusta hablar más de valores, me gusta hablar más eso de identidades también, Ujú. en quién me transformo o en quién me convierto cuando interactúo con determinadas marcas o grupos o comunidades y de qué manera eso puede afectarme o yo afectar en este sentido positivamente, ¿no? Correcto, Andy, pero definitivamente es otra dinámica pasados los 50 años. Somos otras personas diferentes para crear un branding personal, ¿cierto? A diferencia de las otras generaciones. ¿Cómo puede una persona mayor comenzar a identificar estas fortalezas y valores únicos para construir su marca personal? Está buena la pregunta. Am, por lo general, después de los 50 años, hay estudios que refrendan esto, mucha gente deja de buscar el propósito de la vida para tratar de descubrir el sentido de la vida. Entonces, esto implica que estas 5 décadas, la vida te fue pegando piñas, te fue moldeando, te fue abrazando, te fue doliendo, te fue amando, y llegás a los 50 años con un cúmulo experiencial interesante, pero sobre todo, no muchos, pero unos cuantos, han estado también buscando hacia adentro para contestar esta pregunta tan difícil de ¿quién soy? ¿Quién es Alexandra realmente? ¿Quién es Andy Stallman realmente? ¿No? Porque más allá de Mr. Branding o más allá de el CEO de Totem Branding y más allá de ser esposo y padre y escritor y autor, o sea, todo eso está bien, pero ¿quién soy yo? Esa es una pregunta que te persigue casi desde que tenés Ujú. cierto uso de conciencia hasta que supongo te morís. Hay gente que lo puede descubrir, hay gente que no lo descubre nunca, hay gente que ni se lo pregunta, ¿quién soy? En el momento que más o menos tenés claro que a partir de los 50, si no sabés quién sos, por lo menos si sabés quién no sos, entonces ya podés empezar a trabajar ese territorio de marca. Y en ese
quién no sos y quién sos, o quién eres, como se dice acá en España, también puede ser muy válido y respetable elegir: no quiero comunicar, no quiero compartir, no quiero participar. Yo me quiero ir al campo y quiero cultivar mis zanahorias y estar con mis ovejas, y escuchar la radio. Y esa es mi vida y está todo bien, y está bueno también que alguien haga eso. Hay otros que podemos elegir otro camino y a través de nuestros podcasts o nuestros canales de redes o nuestros libros o nuestras clases o nuestras conferencias querramos comunicar con el mundo. Ahora, y yendo a tu pregunta, cuando comunicamos, ¿qué queremos comunicar y por qué? Y es ahí donde tenés que conectarte con qué podés aportar. Porque lo importante acá no es solamente lo que podés aportar, sino preguntarte si es interesante para las personas. Porque a mí me puede resultar interesante hoy hablar de, no sé, de la filosofía presocrática, y capaz que a mi audiencia le importa tres pepinos o a mi comunidad le importa menos que eso. Y capaz que ellos quieren que yo hable de branding. Entonces, ok, dentro de branding, ¿cuántas aproximaciones al branding puede haber? Tantas como personas haya. Entonces, mi aproximación al branding tuvo que ver, como bien presentaste vos al comienzo de la charla, en buscar ese punto de encuentro entre la tecnología, la emoción, el ser humano, de qué manera podemos utilizar las marcas como herramientas de cambio positivo para la sociedad y el mundo, cómo podemos entender que la tecnología es el medio y no el fin y volver a darle a lo humano el espacio relevante que tiene que tener, de qué manera los intangibles de la marca como propósito, valores, cultura, liderazgo, talento, combinados de una manera inteligente y bien equilibrados, son una fuerza de transformación muy poderosa y de diferenciación muy trascendente. ¿De qué manera puedo transmitir y trasladar esa experiencia en los 5 continentes para aquellos que están estudiando branding o trabajando, creando, transformando marcas, entiendan de primera mano que todo lo que digo es de la vida real, que no es la utopía que nos sirve para caminar o para avanzar, y que en definitiva la experiencia que voy acumulando es la contrastación empírica, tangible y real de lo que yo visualicé hace 20 o 30 años como una pseudo-utopía, hoy es una realidad. Entonces, si las marcas están liderando causas positivas, si las marcas están viviendo el propósito, si las marcas están siendo consistentes con sus valores, si las marcas están abrazando un nuevo tipo de liderazgo, si las marcas están siendo más éticas, más sostenibles, y además más humanas, y hablo de no todas, pero muchas de ellas, significa que mi alineamiento de mi visión del mundo en lo personal se conecta con mi visión del mundo, con lo profesional, y por lo tanto a mí me enriquece emocional, intelectual y espiritualmente ver que mi trabajo y lo que comparto es bueno para la sociedad y para el mundo, no solo para mí, Andy Stallman. ¿Me explico? De acuerdo. Para el doctor Bernardini, con quien me formé en estos temas de nueva longevidad, solía decirnos en el diplomado que emprender a nuestras edades es un acto de supervivencia, y más en estos países en los que vivimos, ¿no? Que siempre un poco al límite. Para quienes creen que ya no tienen tiempo de reinventarse, ¿qué les dirías sobre el poder del branding personal? Bueno, primero no estoy de acuerdo con el doctor, con todo el respeto por el doctor. Eh, la edad media del emprendedor en España y en la Unión Europea no debe diferir mucho, es de entre 44 y 50 años, o sea que no es de 18, es de 44 a 50 años. O sea, el emprendedor es una persona que ha picado mucha piedra, por lo general. Esto no quita que no haya emprendedores jóvenes, por supuesto, No, por porque supuesto. 44 o 50 es la media desde ya. Eh, Aparte, nunca entendí que la edad sea una desventaja. A mí, si vos me pones hoy
ante un dilema que es, Andy, mira, acá está la máquina del tiempo, tengo 1.000.000 de euros. ¿Se los puedo dar al Andy de los 20 años o al Andy de los 55 años? O sea, ¿qué Andy se lo doy? No tenga ninguna duda que mi respuesta es al Andy con experiencia, al Andy veterano, al Andy con relaciones, al Andy con aprendizaje, el Andy con piel más dura. Yo no veo que la edad sea una desventaja cuando la edad te ha aportado todo esto. Otra cosa como me diga, mirá, llego muy Correcto. Él lo baqueteado. hacía en el sentido no tanto de la persona, ¿no? Que siente edadistamente, si se quiere, el tema, sino de la actitud de los empresarios en aceptar a personas de más de 50 años, lo digo por experiencia propia, en empresas. O sea, prefieren No, a... pero vos porque sos mujer. Ajá. Y es verdad que en el mundo del emprendimiento ser mujer es una gran desventaja en todo el mundo. Lamentablemente. Y en Europa, los fondos que invierten en entrepreneurship femenino apenas no llegan al 5% del total de la inversión. O sea, sí te puedo entender, a pesar de que las compañías fundadas por mujeres o dirigidas por mujeres o con una cantidad igual o mayor en los directorios de mujeres a hombres, son más rentables y tienen mejor performance. Los hombres y los fondos, incluso algunos dirigidos por mujeres, siguen invirtiendo más en hombres que en mujeres, lo cual... Pero esto es un problema cultural y educacional, no es un problema de inversión o de entrepreneurship, es un problema de que la sociedad muchas cosas no ha entendido. Pero no veo tampoco por qué la edad, en este caso, de nuevo lo digo, es una desventaja. De hecho, eh, quizás pleno de sesgos, ¿no? Porque hablo ahora mismo no con datos en la mano, ahora, sino con mi experiencia personal. Yo amo la pasión de los jóvenes, admiro la pasión de los jóvenes, me encanta la entrega de los jóvenes, pero para mí la experiencia es un grado, es un valor, y creo que la experiencia de gente con edad y con mindset joven y mindset emprendedor y mindset innovador tiene un puntito a favor respecto de aquellos que recién están empezando. Sobre todo porque las piñas que se pegó un joven de 20 no tienen nada que ver con una que se pegó uno de 50. Entonces, Correcto. al final, ¿qué son los palos de la vida? ¿No? Las piedras que te pone la vida, vos las podés poner para armar un muro o para armar escalones para seguir subiendo, ¿no? Entonces, depende cómo acomodás los adoquines de la vida o las piedras de la vida, podés elevarte o chocarte contra otros muros. De acuerdo, Andy. Es momento de hacer una pausa comercial y volvemos. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Llegó el gran momento. Celebra Fest 2024. Hispanic World presenta el mayor festival de comerciantes autorizados de fuegos artificiales, artesanos de monigotes y productos de temporada navideña y fin de año. Del 20 al 31 de diciembre en el Palacio de Cristal del Malecón 2000. La mejor oportunidad para vender tus productos en la mejor época del año. Visita nuestro Instagram oficial, celebrafest.es, y contáctate con nosotros. Celebra Fest 2024. El mayor festival de comerciantes autorizados de la temporada. Un evento con el sello de calidad Hispanic World. El mejor internet lo tienes ya. Con CNT fibra óptica navegarás sin parar. Llámate ahora y recibirás el 25% de descuento. El 25% de descuento. Contrátalo ya. Cero costo de instalación. Cero costo de instalación. Para navegar, para chatear, para compartir, para estudiar. Go, 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 go. CNT, go, 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 go. CNT, go. Tu internet con más velocidad. CNT te da más, más. Fibra óptica para navegar. Go, te da más, más. 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 Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. Ya estamos de vuelta con Andy Stallman, Mr. Branding, y quisiera que nos cuentes y que le cuentes a la audiencia, Andy, ¿qué errores comunes has observado en las personas mayores al intentar desarrollar su marca personal y cómo pueden evitarlos? Por ejemplo, ¿qué has notado tú? ¿Qué he notado yo?
El edadismo, el dejarse llevar por lo que estabas comentando antes, ¿no? Que de pronto no es tanto un tema de que tengas o no edad, sino que te dejes llevar por un vigor, por unas ganas de, ¿no? Que eso guíe en tus acciones, no la edad. Eso es lo Yo conozco gente de mi edad que parecen ancianos Ujú. y conozco gente de mi edad que parecen súper chavales, o sea, Y lo ultra pregunto jóvenes. sobre todo porque es muy importante para quienes vamos siendo personas mayores también empezar a mejorar el camino, cambiando la narrativa sobre la vejez y el envejecimiento, ¿no? Entonces, en un mundo enfocado tanto en la juventud, en exaltar la juventud, en darle más valor a lo joven por lo mayor o lo senior, como querramos llamarlo, ¿cómo puede el branding personal ayudar a cambiar la narrativa y destacar el valor de la experiencia? Eso que estabas comentando hace un rato. Ujú. Sí, muy interesante. Bueno, yo creo que nosotros dos no estamos todavía en la vejez, entonces no entramos en ese grupo todavía. Más allá de que en España, a partir de los 55 años, en algunas comunidades autónomas, ya entras en el grupo de los jubilados y pensionados porque tenés descuentos para Y te viajar y esas descuentan, cosas. Pero sí. Vi bueno, el otro día que mostraste una etiqueta de que ya estás en totalmente. 55. Yo lo que he visto de la vejez en diferentes personas, hay personas que lidian con la vejez de una manera muy interesante, muy admirable, como que es el momento de recoger, de cosechar todo lo sembrado, de disfrutar, de estar más tranquilos, ¿no? De entender que es el momento de frenar y de un espacio de sabiduría. Y hay gente que se frustra mucho con los años porque no puede seguir haciendo lo que hacía antes, se siente permanentemente contrariada, enojada, frustrada. Y hay gente que ve en la vejez eh, un enemigo, ¿no? No pueden asumir el paso del tiempo y quedan estancados en un espacio difícil de decodificar. Entre medio de todo eso, hay datos como el que vos mencionabas antes. Hoy por hoy, por ejemplo, 2/3 del poder de compra en retail a nivel mundial lo tienen las personas de más de 60 años. Con lo Entiendo que es cual, la segunda economía más importante, por eso se habla de silver economy ya, ¿no? Es un 100%. estado emergente importante. Sí, no es sexy hablar de los viejos o de los ancianos o como le digo yo a mis hijos, yo no soy viejo, yo soy vintage, ¿no? Vintage. Eh, Casi siempre la sociedad, y esto tiene que ver con la estructura demográfica histórica, ¿no? De crecimiento demográfico, donde siempre estábamos viendo a la próxima generación, que era tu próximo consumidor, tu próximo accionista, tu próximo votante, tu próximo empleado, etcétera, etcétera. En 2100, o sea, en 75 años, 2100, por primera vez en la historia de la humanidad, la demografía empieza a decrecer. Es la primera vez desde que hay seres humanos en la Tierra que en vez de crecer demográficamente, llegamos al punto máximo y empezamos a caer. Poquitito, o sea, no es preocupante aún, pero empezamos a decrecer. Lo que está pasando ahora es muy interesante porque hay lugares del planeta donde la generación Z está ocupando prácticamente 1/3 de los puestos de trabajo y 1/3 de la población mundial, redondeando, un poquito menos, 30%, pero también los viejos no se mueren, los viejos están cada vez más viejos, Y van a viviendo más. necesitar de esas generaciones jóvenes para estar bien. Es 100% un desafío tremendo, porque Ujú. en las dos puntas de lo que está sucediendo, las dos puntas comparten problemas similares. Y ahora voy a ir a esos problemas similares. En el medio, hoy, en Estados Unidos, hay 5 generaciones que están en el mismo espacio laboral. Entonces, ¿qué está pasando en las dos puntas como generalidad? Sacando las excepciones, hay un gran problema de soledad tremendo, a pesar de los dispositivos y las redes y las apps y todo lo que tú quieras, tremendo problema de soledad. Tal es así que hace ya varios años Japón creó el Ministerio de la Soledad, Gran Bretaña lo imitó,
Y a pesar de que no se habla mucho, hay un gran problema ahí. El otro problema es el problema de salud mental. El problema de salud mental es una ansiedades, depresiones, trastornos de la alimentación, etcétera, etcétera. Es un problema muy grande que se está dando también en estos dos lugares, en estas dos puntas, que generan una exigencia y un estrés al sistema de salud que no está preparado para soportar. Hoy ya está estresado y recién está empezando toda esta cuestión. Con lo cual, hay un tema tercero muy importante que es a las generaciones de más de 50, por lo general, nos han dicho en su momento que con un título universitario bastaba y sobraba. Hoy por hoy, Alex, si no estás leyendo y aprendiendo y haciendo cursos y yendo a lugares y escuchando a otros expertos, no es que te quedas estancado, es que retrocedes en tu crecimiento y en tu desarrollo, ya no solo profesional, también personal, porque llegas a un lugar y no sabes de qué está hablando, ¿no? Con lo cual hay muchos desafíos, pero yendo concretamente al tema del branding, la vejez por lo general, o la ancianidad, o ahora habría que cambiarle el nombre para que tenga mejor branding, ¿no? Porque siempre vejez y ancianidad es como, ¡ay, los viejitos! No. Habría que pensar en una palabra menos... con más onda, quizás. Por eso somos todos nuevos, ¿no? Eso, Silver Economy está buenísimo. Silver Economy suena re cool. La economía Silver, ¿no? Oh, qué bien. Bueno. Y eso tiene que ver con que el cambio cultural nos va a empujar a que aprendamos más, a que lidiemos de otra manera con la salud, ya no solamente física, porque el deterioro físico es evidente cuando cumplís años, pero también hay que ver qué pasa con el deterioro mental y espiritual y emocional también. Sí. Y también hay que ver cómo hacemos un close the gap, cómo cerramos la brecha entre jóvenes y menos jóvenes, porque hoy todos pretendemos que el otro nos entienda, pero nadie se pone en los zapatos del otro. El joven dice, es que estos viejos no me entienden. Los viejos decimos, estos chicos no me entienden. Pendejos cariñosamente, como se dice en Argentina, no efectivamente, ¿no? Para que nadie se me enoje. Sí, es con cariño, ¿no? Sí. Yo también fui un pendejo, digo para que todo el mundo lo entienda. Y digo esto porque si nadie cambia un poco el lugar en donde está parado para tratar de entender más, comprender más y empatizar más, vamos a estar todo el tiempo bloqueándonos en la comunicación. Vamos a pensar que los jóvenes están chiflados, cuando nosotros fuimos unos jóvenes chiflados. Vamos a pensar que los viejos no se enteran de nada, cuando se enteran de muchas más cosas. Y al final del día, ¿qué tipo de sociedad vamos a terminar construyendo? Y yo creo que el branding de la gente mayor puede ser un bálsamo en este espacio. Porque dentro de la gente mayor todavía hay una reminiscencia, una melancolía, hay un resabio todavía de aspectos que nos trasladaron y nos transmitieron nuestros abuelos, de que hay que ser buena persona, de que hay que ser respetuoso, de que hay que ser educado, de que hay que ser considerado, de que no hay que hacerle al prójimo lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros. O sea, eso era... Sí, es como una nostalgia feliz de otros tiempos, ¿no? Los japoneses tienen ahí una palabra muy linda que no sé si la reproduzco bien, Natsunjaki, algo así. Hablan de una nostalgia feliz, este recuerdo. Es que la nostalgia es feliz. La nostalgia es un recuerdo feliz de un momento pasado. Lo que pasa es que hay gente que le vistió la nostalgia con tristeza, pero en realidad no es una tristeza. Nostalgia es como el recordar en latín, que es volver a pasar por el corazón, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos, en la era de TikTok y de Instagram, reconectar, o mejor dicho, conectar a los jóvenes con aquellos aspectos que para nosotros ayudaron a construir parte de lo que la sociedad es hoy, también con todos los defectos en la que hemos construido esta sociedad, porque esta sociedad no es ni perfecta ni de lejos. No. Entonces también, dentro de todos esos desperfectos que hemos sabido conseguir, ¿qué podemos incorporar de los jóvenes y qué podemos reciclar de los no tan jóvenes para poder seguir mejorando el espacio vital, cultural, emocional que compartimos, que se llama sociedad? Ese es un gran desafío, Andy. ¿Qué ejemplos inspiradores
conoces de personas mayores que hayan logrado transformar su vida profesional y personal a través de la construcción de una marca personal? Algo así lo que te venga rápidamente como recuerdo, memoria en ese. Mira, mi papá y mi mamá. Sí, Sí, mi ¿cómo son? papá, ¿Cómo los describes? mira, mi papá, vamos a decir que tiene más de 80 años, Ya. es un pibe. Ujú. Mi papá, arquitecto, recibido en la Universidad de Buenos Aires, fue toreando y sobreviviendo a todas las crisis argentinas hasta que a los 54 años no pudo más y tuvo que finalmente cerrar su estudio de arquitectura con sus socios y a los 54 años, con esposa y 3 hijos, decir, ¿y ahora qué hago? Y la versión corta de la historia es que al final, a través de un conocido y un amigo, consiguió entrar como socio en una empresa textil y empezó a trabajar en una actividad completamente nueva, completamente desconocida, y se tuvo que reinventar y le fue súper bien. Al final la compañía creció mucho, tenía muchos problemas, él es un tipo brillante, es un tipo sobresaliente, un tipo que fue un arquitecto brillante, pero si hubiese sido un científico, hubiese sido un científico brillante, y si hubiese sido un escritor, hubiese sido un escritor brillante, con lo cual él era un tipo brillante, es un tipo brillante, y la compañía le fue brutal, después la vendieron y después se dedicó a otras cosas, hasta que ahora hace como 15 años se dedica a lo que se llama acción social, Ya. que es de alguna manera devolverle a los que menos tienen o más necesitan su colaboración, pero no solamente en temas de dinero, también mujeres golpeadas, Mm. hijos golpeados o abandonados, familias en exclusión Voluntariado. social, o sea, un trabajo que Ujú. le requiere una energía Activo importante, en pero que todo le caso, o hace sea, no quiere dejar de aportar, eso es muy al interesante. revés, no, al revés. Al revés, él dice, yo quiero devolver Mm. a la sociedad y lo hace feliz, encantado, un Mm. apasionado por la literatura, por la escritura, un apasionado por la educación. Bueno, en fin, un crack. Pero mi mamá, Ah, también, ella fue emprendedora de joven, en una época donde las mujeres de su generación eran la mujer del esposo y la ama mm. de casa, por decirlo de alguna manera elegante. Ella fue emprendedora, trabajó de un millón de cosas, le fue bien, le fue mal, le fue muy bien, le fue muy mal. Siempre trabajó para adelante, siempre muy presente en la casa. También tuvo momentos en que tuvo que replantearse y también a una edad importante tuvo que dejar lo que estaba haciendo por circunstancias X y reinventarse. Y ahora, hace como, no sé, 10 o 15 años, también trabaja en otra organización de mujeres en este caso, y ella lleva adelante o dirige todo el departamento de también acción social y solidaridad, a través del cual generó un crecimiento exponencial en ingresos para la organización brutal, y todo es a beneficio desde chicos de Villa Miseria para que puedan acceder a tocar música y tener un espacio, un oasis de paz y tranquilidad y creatividad, a comunidades aborígenes en el noreste argentino o en el noroeste argentino que no tienen ni para un par de zapatos o una bicicleta para sus hijos. Entonces, los dos se han sabido reinventar, reconvertir, transformar, no desde el llanto, sino desde la convicción, no desde el miedo, sino desde la valentía. Y obviamente es una generación que en su momento las redes sociales eran el boca a boca o el boca a Claro. oreja. Ujú. Su marca se iba creando a partir de lo que la comunidad alrededor de ellos iba Sí. conversando y comentando, y han sabido construir los dos una grandísima reputación, muy admirable, muy respetable, muy queribles, eh, y que al final del día, si ellos hubiesen tenido las redes hace 40 años, quizás hoy sería todo muy distinto. Aún así, te puedo decir que, por ejemplo, en el caso de mi mamá, su gestión del universo digital es propia de un joven nativo digital. Es ducha y hábil y sobresaliente en ese sentido. Por eso te digo que al final la edad es cómo te lo tomás también, Exactamente, la actitud, la correcto. actitud que tenés ante la edad, Ujú. y luego también, obviamente,
si nos centramos en temas de salud y en esas cosas, es otro cantar, ¿no? Pero en términos de ir surfeando la ola de la edad, Ujú. de nuevo, la edad puede ser una gran oportunidad para muchas cosas de Interesante la que vida. pongas a tus papás como modelos exitosos de reinvención y de salir para adelante, pero bueno, también hay gente famosa que lo ha logrado. Viene a mi mente, por ejemplo, Iris Apfel, no sé si supiste de ella, murió este año con 104 años y a los 80 años creó su empresa textil, me parece también. Y Es así hermoso. podemos ver, ¿no? Cada vez gente que cumple más de 100 años todavía vigente. Volviendo al tema de las empresas, Andy, ¿cómo las empresas pueden integrar a las personas mayores en sus estrategias de marketing de manera más auténtica y respetuosa? Esto pensando en que también está muy de moda ahora hablar del greenwashing en las empresas o del social washing, ¿verdad? Un blanqueamiento, una limpieza ahí para la imagen, ¿no? Como lo fue en su momento también la responsabilidad social. ¿Cómo hacer para que realmente sea algo auténtico y no basado en que ya vieron la demografía y entonces vamos a incluirlos porque hay que incluirlos? Mira, te puedo dar una respuesta políticamente correcta o te puedo decir lo que pienso. Por favor, la segunda. En Europa, la mujer empezó a ocupar puestos más destacados por la legislación vigente, Ujú. no por convicción de las marcas o de las empresas. Gravísimo. Entonces, no, bueno, y si con la mujer pasa eso, imagínate lo que va a pasar con los viejos, o sea, ni hablar. Hoy por hoy, lo cierto es que la única ventaja que tienen los viejos en este contexto que acabas de describir es que al final vas a tener que incorporar a los viejos para entenderlos, porque van a ser tu cliente Exacto. principal o casi principal. Entonces, si vos querés hablar a los viejos, en los códigos de los viejos, tenés que entender a los viejos. Y para entender a los viejos, tenés que meter a los viejos, Y- ya sea de una manera o de otra. Entonces, es como cuando vos claro. querés hacer una campaña de publicidad o de marketing para conectar con la generación alfa y te Ujú. lo hace un equipo creativo de 35 años. No conecta. No, No, lo correcto. siento en el alma, no conecta. Y ahora que mencionas Entonces, esto, y tú que conoces de tantas marcas, ¿qué ejemplos de marcas o iniciativas has visto que realmente conectan con este segmento de la población, que han podido entenderlo, empatizar y que hacen una propuesta, digamos, viable? seguramente haya buenas marcas que lo están haciendo. Se me viene a la cabeza algunas marcas de maquillaje, ¿no? Que te muestran a la nieta, a la madre y a la abuela, ¿no? Que como usan esa crema, están todas espléndidas y estupendas. Eh, pero de nuevo, como decís vos, para mí, por lo general, hay mucho más de social washing que de convicción, porque esto me lleva al punto que vos mencionaste colateralmente todo el rato, que es la diversidad, ¿no? Sí. La diversidad no es solamente de género, no es solamente hombre-mujer, la diversidad tampoco es de edades, la diversidad también es socioeconómica, religiosa, cultural, y hay mucho tipo de diversidad. Ujú. Eh, las compañías, a pesar de que los datos duros nos dicen que las compañías con niveles de diversidad importante en sus equipos, que además abrazan un propósito y viven sus valores, tienen mejor performance que aquellas que son muy homogéneas, ¿no? Muy igualitas, ¿no? Todos hombres de blue suit y no sé qué. La gente no se toma muy en serio el tema de la diversidad. Y para mí esto tiene mucho que ver con un tema de miedo, Ujú. ¿no? Cuando escribí Humanofón, el capítulo X, no sabía cómo llamarlo, y lo llamé xenofobia, que no, de las pocas palabras con X. Y xenofobia era muy interesante porque xeno es extranjero en griego y fobia es miedo, ¿no? Muy Y diferente. la xenofobia es miedo al extranjero, que dicho de otra manera es miedo a lo que no conozco, Correcto. ¿no? Entonces, claro, vos imaginate hoy la situación que hay de poner a un tipo de 55 años con un jefe de 25. No sé si viste la película esta que se llama El Becario, con Sí, Robert De Niro, sí, es un clásico. eh, que al tipo lo ponen de che pibe y al final toda su experiencia y su espalda emocional hacen que la CEO tuviese en él más a un mentor y a un coach que a un cadete o un asistente, ¿no? Ujú. Eh, pero al final son tópicos, son lugares comunes que en la realidad, bueno, los ves. Y creo que hay una gran oportunidad para las compañías para conectar a un nivel más profundo y honesto y genuino con personas de edad. Ahora hay muchos proyectos de, de,
de housing para veteranos, ¿no? Y de co-living también. Living co-housing, correcto. Eso mismo, que, bueno, hay algunos experimentos interesantes, sobre todo en Bienvenido. Escandinavia, Países Bajos, donde hacen lugares donde vive gente mayor y gente joven, y que Sí. cada uno aporta algo, ¿no? Y lo que Eso hacen ayuda a es, cortar esta brecha de la que hablamos, ¿no? Son experimentos, como tú dices, hay que observarlos, ¿no? A ver qué sucede, porque por ahí puede sí, estar, ¿no?, el futuro. Y hablando del futuro, ya como para empezar a cerrar esta maravillosa charla que estamos teniendo contigo, ¿cómo visualizas el papel de las personas mayores en el mundo del branding y la comunicación de cara al futuro, en los próximos años? Imaginemos tal vez, no sé, 10 años más. y mira, eso vamos a hacer toda nuestra generación, o sea que la veo bien. Ya. Mi generación es una generación activa, es una generación comprometida, es una generación con mucho ego, es una generación que quiere seguir pareciendo de 30 con 60. Eh, de nuevo, no quiero hablar de todos porque hay excepciones, ¿no? Pero hablo Todos, la como en lógica del realidad. todo. Sí, y también quiero decir una cosa a todos los Ah, que nos estén viendo y escuchando, es anímense. A veces, por miedo a no querer hacer el ridículo, uno se pierde oportunidades maravillosas, a veces de conectar, a veces de reaprender, a veces de reinventar. El hecho de poder aportar valor y de compartir está bueno. Y fíjate qué interesante, cuando a una persona muy allegada le dieron el alta en un hospital hace poquitos meses, la directora médica le dijo, mire, usted va a estar bien, pero una cosa para estar bien que usted no puede evitar. ¿Cuál es, doctora? Usted tiene que seguir manteniendo contacto y roce social. ¿Qué significa eso, doctora? Que al menos una vez a la semana, 2 veces a la semana, se toma un café con un amigo, se toma un café con una amiga, se toma un café con un familiar, bueno, café, té, lo que sea, se pero ven, no se claro. aísle, no Ujú, se aísle, porque somos animales sociales correcto, ir y hacia los otros. el Ujú, estar en sociedad nos hace bien. ujú. A veces la sociedad, por temas físicos, es virtual, porque no me puedo movilizar, porque tengo algún tipo de discapacidad. A veces me conecto desde otro lado, pero anímense, no tengan temor. Los jóvenes no muerden. De hecho, a mí me escriben muchísimos jóvenes para pedirme consejos, para hacerme preguntas, para buscar colaboraciones. Y yo respeto mucho esa iniciativa de caradurismo bien entendido, porque yo no tenía estas herramientas para poder acercarme. Y me parece que el bottom line de toda esta conversación es ni jóvenes ni viejos, es jóvenes y viejos. Ese es la I. La clave está en el I, en conectar lo mejor de los dos mundos, de la incredulidad, de la hoja en blanco, de me como el mundo, de no hay límites, a tengo experiencia, tengo espalda, tengo sabiduría. Conectemos, creemos un valor compartido para que juntos no solamente crezcamos, sino que también evolucionemos, no al ritmo de una generación o de otra, sino como gran conjunto social en donde cabemos todos, los jóvenes, los no tan jóvenes y los menos jóvenes de todos. Gran mensaje, Andy. Gracias por este mensaje para nuestra audiencia. Y ahora sí, mi última pregunta, y es tal vez mi pregunta más personal de todas las que te he hecho. ¿Cuándo consideras que eres más tú mismo? Mira, te voy a confesar algo. El Andy personal y el Andy profesional, en esencia, son exactamente el mismo. No hay un Andy personaje y un Andy persona. Ya. Somos muy, muy parecidos. Hay una sola diferencia, y es una gran diferencia. El Andy personal es muy hacia adentro, es muy introspectivo, muy observador, es muy, casi incluso introvertido. Sí, sí, aunque no me crean. El Andy hacia afuera tiene que luchar contra la introversión y contra la introspección no se pelea, porque está buena la introspección, Sí. para poder tener ese lugar. Entonces, siempre
que puedo estar con gente con la que me siento en confianza y cómodo, siempre sale lo más auténtico de uno. Pero lo que sí es cierto es que nunca fakeo. No me vas a encontrar diciendo Falso. algo que no pienso o actuando en algo que no comulgo. Obviamente me puedo equivocar, soy un ser Claro. humano, pero por lo general vas a ver una línea de coherencia entre lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago, tanto en el plano personal como en el personal. Otra cosa es que sea reservado en lo personal y no quiera mostrar todo, lo cual en mi ámbito Claro. privado y no tengo por qué hacerlo, Pero un día más, pero a nivel personal, tú, ¿cuándo te sientes más que estás siendo Andy? Entiendo muy bien de que hay consistencia en tu vida con los profesional. seres queridos, cuando estás con tu Ujú. familia, cuando estás con tus amigos, cuando estás con colegas que te valoran por lo que sos, cuando estás con clientes que saben apreciar lo que puedes contribuir. Al final, el mayor enemigo y el mayor amigo de uno es uno mismo. Exacto. Entonces, en la medida que vos puedas lidiar con tu enemigo interno y hacerte muy amigo de tu yo interno, es cuando mejor te sentís. Y al final, yo creo que en esta vida, más que la búsqueda de la felicidad constante, lo que estamos es tratando de buscar ese equilibrio, ¿no? Entre el amigo y el enemigo, entre el sentido y el propósito, entre lo de adentro y lo de afuera, entre el querer ser y el ser, y sobre todo entre poder ambicionar vivir de una manera que también te llene el corazón y te permita irte a dormir en paz todas las noches y levantarte satisfecho que lo que estás haciendo eh, está muy alineado con lo que te representa y por lo que luchas día a día. No importas. Muchísimas gracias, Andy, por esta entrevista, por tu tiempo, por estas ideas que nos has compartido en este programa joven que se llama Gente Grande y que espero nos aporte, nos ayude a desmitificar estos temas de la edad, del edadismo y que más bien nos impulse a hacer nosotros mismos esta pregunta Hermoso. que se está volviendo una pregunta para este programa. Muchísimas Eh, gracias, Andy. no, gracias a vos por el espacio, por la oportunidad de compartir. En Argentina hay una expresión muy nuestra que cuando alguien hace algo bueno, lo primero que le decís es qué grande sos. No es un tema de edad, es un tema de actitud o de logros o de éxitos o de objetivos alcanzados. El qué grande nunca se dice porque sos viejo, se dice qué grande por lo que has conseguido, por lo que has logrado. Entonces, a mí me gusta quedarme con la palabra grande en ese contexto de alcanzar metas, de abrazar hitos y también de tener un poquito de reconocimiento, porque siempre un abrazo, una palmadita, ¿no? Unas palabras de aliento te empujan a seguir adelante y a buscar la siguiente, para seguir siendo grande en el sentido más profundo y semántico de lo que representa grande. Así que qué grande, Alexandra. Gracias por este espacio. No, muchísimas gracias a ti nuevamente.